Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Sebastián, Jaime. ¿Todo Buenas bien, tardes. Claudia? Hola, hola. Gracias por la invitación y por el espacio para conversar aquí un poco de derecho laboral. Sí, esperamos un ratito, unos dos ¿Vale? minutos que se vayan sumando personas ¿Vale? se vayan sumando participantes al webinar y mientras tanto te puedes ir presentando, Sebastián, no sé, contarnos algo. ¿Vale? Sí. Bueno, soy Sebastián Escudero, abogado de la Universidad Adolfo Ibáñez. Tengo aproximadamente 3 años de experiencia en materias laborales. Vengo saliendo de un diplomado en esa materia, también con litigación. Y me he enfocado este último tiempo en todo lo que es la tramitación de causas laborales, principalmente como demandado por la empresa, sin perjuicio de que uno ha visto distintas materias también en derecho laboral, también como demandante, y también presto asesoría a distintas empresas, principalmente pequeñas y medianas, en la cual buscamos hacer planes de cumplimiento en esta materia, sobre todo con el tema de la pandemia, se robusteció bastante la legislación laboral y en ese ámbito me desenvuelvo yo profesionalmente. Perfecto. Sí. Bueno, Sebastián trabaja también como apoyo para Becker Abogados, excelente abogado, muy buenas referencias y muy comprometido siempre con su Gracias. trabajo. Y muy agradecida de que hayas aceptado esta invitación y que nos hables sobre lo que está sucediendo hoy en día, tantas consultas que llegan sobre autodespido, cuando un despido justificado, cuando no, y, y Ha sido toda una revolución. sí, con esto de la pandemia también, cómo se han vulnerado los derechos laborales de las personas. Eh, Así es. sí, bueno, han pasado 3 minutos ya. Y bueno, si no, comienza nomás, Seba. Esto va a quedar grabado igual, va a quedar en el sitio web de Becker Abogados. Así que, bueno, se irán sumando personas, calculo, ahora en estos minutos. Vale, no hay problema. Bueno, Claudia, volver a agradecerte. También me acompaña Jaime, colega, abogado de alta experiencia. Y como les comentaba, yo voy a hablar principalmente de lo que es la terminación del contrato de trabajo, específicamente la causal del 161, que inciso primero, que es la necesidad de la empresa. Y vamos a partir de lo más genérico, que es el concepto de término de contrato de trabajo, que este concepto tiene lugar cuando o que constituya una causal legal, eso es un elemento que tiene el término, ¿no? Una de las partes del contrato, ya sea empleador o trabajador, deciden cesar en la relación laboral, o sea, le ponen término, ¿ya? Mediante una causal. El contrato de trabajo debe ser terminado al momento en que se produce la separación del trabajador. Este dato es importante porque hay que destacar siempre el concepto de cuándo se termina la relación laboral. Suelen consultar trabajadores y empleadores siempre este tema y hay que dejar en claro que el Código del Trabajo habla del término de la relación laboral cuando el empleador envía la carta de despido, ¿ya? Y cuando es por medio de renuncia, cuando el trabajador entrega su carta. Por lo tanto, siempre hay que tener claro que lo que pone término a la relación laboral es la formalidad de la carta, ya sea de despido, ya sea de renuncia.
Volviendo al tema de la causal específica y más común, y que se suscitó mucho ahora con el tema de la pandemia, es el artículo, como les decía, 161, inciso primero, que es por necesidad de la empresa, que básicamente menciona que es una causal que parte de la premisa que el término del contrato debe estar asociado por regla general a una causa que no sea la sola voluntad del empleador, en este caso. Y tampoco puede ser discrecional, o sea, no puede ser por un criterio subjetivo, ¿ya? Por lo tanto, este despido tiene que fundarse en algún hecho objetivo, ya que es la regla general que siempre tiene que ser por una causa legal, y que hagan inevitable la separación de uno o más trabajadores. O sea, tiene que ser una última ratio, como decimos nosotros normalmente, que debe ser la última, eh, el último recurso debe ser despedir al trabajador. Ya que eso vemos obviamente que la práctica nos dice que al ser la causal más común, precisamente no se está tratando de esa forma. ¿Ya? El legislador, al aplicar, al hacer este artículo y para su aplicación y facilitando el mismo, ha señalado que se pueden hacer por diferentes razones, se pueden causales objetivas, que son la racionalización o la modernización de la empresa, del establecimiento o el servicio, las bajas en la productividad, ahí tenemos dos, y los cambios en las condiciones del mercado o de la economía. Entonces tenemos que esta causal, como todas, como partimos conversando, tiene que tener siempre una causal objetiva, que debe ser una de estas, y que vamos a resumirla en cuatro, ya para recalcar esto y después vamos a volver al tema de la indemnización. Debe ser la racionalización, la modernización de la empresa, una baja en la productividad y cambio en el mercado. Entonces, como les decía, esta causal tiene distintas particularidades. La primera, y la más común, que todos la saben, es que esta es la única causal en materia laboral que da derecho al pago de indemnización por años de servicio y a la sustitutiva del aviso previo en caso de que no te avisen con 30 días de anticipación. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque claro, si uno llega a un mutuo acuerdo, no es una causal de despido, por lo tanto ahí uno muchas veces negocia los años de servicio o incluso disminuyen un poco para que pueda haber una salida alternativa. Pero cuando hablamos de despido por parte del empleador, esta es la única causal que da por año de servicio. Y por otro lado, te permiten que el empleador te diga, tú te vas en este acto, cuando el la oportunidad o la facultad del empleador de decir, te doy un aviso y en 30 días más te vas. En el primer caso, habría que pagar un sueldo bruto. Entonces, en relación con lo que estábamos hablando, aquí me gustaría mencionar distintas cosas, ya que es una de las causales más comunes que se suscitan en esta materia. Y lo primero es un tips, ¿ya? Que sirve tanto para, insisto, trabajadores como empleadores, que es que el artículo 454, inciso segundo del Código del Trabajo, no podrá argumentar, esgrimir, por así decirlo, hechos distintos al que estipuló al momento de hacer el despido, ¿ya? Es decir, el empleador solamente puede defenderse, en palabras simples, en el juicio, en un eventual juicio, en un eventual litigio, con los argumentos que esgrimió en esa carta de despido. Entonces, ahí tenemos una particularidad que en general los abogados lo manejan, pero la gente no suele saber este punto. ¿Y por qué es tan importante? Porque lo más común que se ve es que, como es la causal más usada, que a ti te envían una carta de despido y sale el artículo 161, esgrimen una causal, por ejemplo, baja la productividad, pero la jurisprudencia ha dicho, y ya reiteradamente la Corte Suprema también lo zanjó, que tal como comentábamos anteriormente, esta es una causal de última ratio, por lo tanto, es una causal, como dicen ahora los laboralistas que defienden, que van como demandados con los empleadores, es restrictiva, o sea, básicamente
y en muy pocas ocasiones aplica, ¿ya? Y aplica cuando la empresa fue declarada en insolvencia, ¿ya? Y está en un proceso ya sea voluntario o está en un proceso de reorganización o de liquidación, pero no porque bajó un poco la productividad a ese motivo. Esto comenzó, de hecho, a fraguarse desde el estallido social y los cierres de locales. Entonces la causal queda muy limitada. Por otro lado, lo que también se ve muy poco es que las cartas de despido vengan argumentadas más allá de lo que dice el Código del Trabajo. Por ejemplo, sabes que tuve una baja de productividad brutal, no puedo pagar ni cotizaciones ni liquidaciones, entonces te adjunto una contabilidad externa, por así decirlo. Eso no se ve, no se practica. Entonces, ¿qué pasa? Y ahora viene con el tema de lo que sucede en el juicio. Procesalmente, el mismo artículo, el 454, dice que cuando se produzca la audiencia de juicio, el demandado va a comenzar a presentar la prueba que ofreció en la respectiva audiencia preparatoria, y el motivo por el cual esto es por el tema de la carga probatoria que va a tener el empleador. Entonces, en resumidas cuentas, el empleador va a tener una carga probatoria que, como decíamos, va a tener que limitarse solamente a los hechos que escribieron en la carta de despido de ese trabajador. Entonces, finalmente se produce un choque que, independiente que uno pueda estar como empleador o como empresario, inclusive como persona natural con giro, que encuentra gente muy convencido de que, y es un hecho real, que ha tenido baja en la productividad, lamentablemente la ley, como se aplica en términos generales para todo, va a producir este choque procesal y no va a permitir que sea un juicio muy favorable al empleador, ¿ya? También la práctica demuestra que los juicios de esta índole siempre llegan a un acuerdo que normalmente va en beneficio del trabajador, en el sentido de que los juicios, como se extienden en el tiempo y tienen más de una instancia, los acuerdos permiten que esta causal, que ya, como les dije, viene un poco determinada de una forma restrictiva en perjuicio o en favor del trabajador, permite que se lleguen a acuerdos más rápido, ¿ya? Entonces, ahí es donde la conveniencia de disputar esta causal de despido, más que el recargo del 30%, a todo esto no lo habíamos mencionado, el recargo del 30% es la sanción que se da por el hecho de haber tenido un despido injustificado. El tribunal zanje ese tema. Y entonces viene con ese favor, en favor del trabajador, el tema de acortar un poco el plazo y recibir un pago. Ahora que nos metimos también al tema de las indemnizaciones, comentarles que, como les decía, el recargo que se hace al empleador por si es que se declara el incumplimiento, perdón, como injustificado el despido, es del 30%. ¿Ya? Esto varía dependiendo si se envió la carta o no, pero por regla general, en un despido que se envía la carta, creo que estamos hablando del 30%, y es muy importante destacar que también el Código del Trabajo dice y menciona que esta indemnización se va a calcular sobre los años de servicio que tenga el trabajador. Entonces, lamentablemente, lo que se produce en muchas ocasiones es que despiden injustificadamente a trabajadores que no cumplen el año, ¿ya? Efecto que produce procesalmente que no existe entonces base de cálculo, por ende se pierde un poco esta acción, y en el caso, por ejemplo, que no hayan pagado el despido, la sustitutiva, se paga la sustitutiva, se exige por ese punto, y queda un poco ahí limitada también la acción del trabajador en cuanto puede reclamar sobre algo, sobre dinero en particular, ¿ya? Em, eso, eso por mi parte. No sé si ahora alguien tiene alguna pregunta sobre el tema que podamos ir conversando, alguna situación en particular que le haya pasado a usted, a algún familiar, algún cercano, de lo que le estaba hablando, más que de lo procesal, sino por el hecho. No sé si aquí compartimos con colegas, también podemos entrar en ese punto ya más práctico, pero si no, hablar sobre esto que les mencionaba yo, sobre las cartas, sobre la argumentación que hay,
las posibilidades que hay dentro de todo de estipular, o sea, de que el tribunal diga que es justificado o no el despido. Así que les doy la palabra si alguien quiere compartir o consultar algo. Ahora los veo. Saludarlos a todos primero. No había visto que ya había ingresado gente. Sebastián, Sí, Jaime. estimado colega, excelente tu exposición, buena y breve, por lo tanto es 2 veces buena, así que te felicito, muy Claro. clara. No sé si podrás tú referirte, ya que tocaste el despido improcedente por necesidades de la empresa, tal vez una cosa menor, pero que se ve harto en los tribunales en Chile, la incidencia que tiene esa declaración con respecto al descuento que se le hace al trabajador por el aporte al seguro de cesantía. No sé si como para cerrar el... Claro. Sí, mira, esto, buen punto, Jaime, te agradezco discusión. la indicación. Uno en los finiquitos, en las cartas de despido, ve siempre que cuando se invoca esta causal, y así también lo permite la ley, el empleador pueda descontar los aportes que él, solamente él, porque el seguro de cesantía se compone de 2 aportes, uno del empleador y otro del trabajador, pero que él pueda descontar de ese despido, dada la necesidad de la empresa, ahí va como en la lógica, ese aporte que él hizo, ¿ya? Entonces, los empleados sin haber litigio de por medio, reclamación ante la inspección del trabajo, van a estar, no te lo pagan del fin, ¿ya? Bien, ¿qué sucede? Como la lógica de la ley, ya sea la ley especial que rige el tema de la FC y también el Código del Trabajo, lo que busca eh, compensar un poco la necesidad de la empresa. Pero si el despido se declara que no es justificable, entonces la consecuencia lógica va a ser que el empleador tenga que devolver eso, porque significa que no había una necesidad que es para lo que la ley está estipulando. Ahora bien, como el derecho laboral vivimos en una de las pocas ramas que está unificada, por así decirlo, conveniente y grato porque te hace un poco el trabajo más correcto, unificado para los que aquí nos acompañan, que no son abogados, que la Corte Suprema va bajando sus decisiones y los tribunales inferiores de justicia van tomando también ciertas directrices respecto a ciertos fallos que son similares. En este caso, el de la AFC se mantuvo, no sé, Jaime ahí me podría también dar el dato más específico, 2 años, 3 años, siempre que en esta línea, que si era injustificado, se iba a descontar, se iba a descontar y el empleador lo tenía que pagar. Ahora cambió un poco el criterio. Ya Sí, cambió un poco el criterio y está, yo diría, un poco indeterminado. No sé, Jaime, ¿qué experiencia has tenido? sí, es correcto lo que señala colega Sebastián. Efectivamente se ha visto en varias cortes del país que han declarado la postura contraria a lo que estás exponiendo tú. Se ha visto más en cortes de apelación y también tiene razón, hubo algún fallo por ahí de la Corte Suprema que cambió el criterio, pero ahora lo retomó nuevamente en los últimos fallos del año 2021 en el sentido que has señalado tú que has expuesto. Claro, o sea, lo retoma y eso también es importante comentarlo, o sea, no es inferiores de justicia tomar la jurisprudencia propiamente tal que tiene la Corte Suprema, pero aquí todos los que están subordinados de alguna u otra forma al trabajo se darán cuenta que la Corte Suprema obviamente iría siendo un órgano rector dentro de todo este engranaje. Hola Cristian, buenas tardes. Hola, Cristian. Entonces, ante lo que comentábamos con Jaime, el hecho de que del descuento y poco cuando se lleva otra vez abultado, cuando imagínese una persona que lleva 10, 8 años en un trabajo, claramente el descuento del seguro de cesantía le va a afectar. Y si se va a un litigio, la pretensión va a estar necesariamente del recargo del 30%. Obviamente, ahora, como les decía, que la gracia de esta materia es un poco la negociación y un poco, por un lado, está el beneficio, el pago lo antes posible, versus los acuerdos de manera práctica, práctica,
se da más en el sentido de, inclusive el 30%, por así decirlo, sin la FC, algunos ahí van bajando, pero como se promedia este costo-beneficio, que se da muchas veces por. No sé si alguien más quiere compartir o Jaime tiene alguna otra acotación del tema. También la hora lista, Sí, entonces ahí tenemos temas para ir cruzando. quisiera parecer, pero mira, para los que somos abogados, en general, estas cosas no son tan... yo creo que más de algún, en este momento que está participando del webinar, si puede señalar, tener conciencia de las reservas de derecho a la hora de firmar un finiquito, sobre todo con la causal que tú estás exponiendo. Eso como yo creo que sería interesante que lo pueda, tú como Claro, laboralista, que lo pueda exponer, Sebastián, el eso tema de la también reserva de derecho. es importante porque de hecho se ya, eso diría yo, que es una base que a todos les parecía lógico, se hizo, bueno, la reserva de derecho que él reserva a la hora de firmar su finiquito de notaría con puño y letra escribe las acciones que se va a reservar para después iniciar un eventual litigio en contra del empleador, ya sea porque no está de acuerdo con el despido, ya sea porque no está de acuerdo con las vacaciones, con los feriados, en general todo lo que convenga y se refiera a en materia es el término de la relación laboral. Entonces uno tiene que reservarse y, y se va a Jaime, porque si no se hace esa reserva de derechos, se entiende que uno como trabajador está y dando consentimiento a que está todo ok. Entonces, la importancia es mucha y es clara. La única exclusión que está ahí, que después Jaime también lo va a hablar en su presentación, es la denuncia por vulneración de derechos fundamentales, que es la única que se ha entendido que se permite que se pueda demandar sin necesidad de ser expresa la cláusula de la reserva de derechos. Pero en todas las otras acciones sí es necesaria. Entonces, ¿cuál es el avance que hubo? Primero, desde mi punto como abogado crítico, fue que la inspección del trabajo, la dirección del trabajo, perdón, inició un proceso de modernización en el cual permitió a los empleadores y trabajadores que firmaran sus finiquitos mediante clave única, ya por mediante la página web. Y en la práctica se empezó a dar algo y con la pandemia, entonces no fue muy beneficioso, la verdad, para la gente. Todos los contratos que terminaron se iban a la dirección del trabajo, los empleadores inmediatamente mandaban un finiquito electrónico y el trabajador se daba cuenta que aceptaba o no firmaba, o sea, no tenía la opción de hacer la reserva de derechos porque no estaba permitido por plataforma. Y eso ocurrió, lamentablemente, yo diría que por un año. Entonces, un año y un año en crisis, donde se perdieron, y estamos aún contando la cantidad de empleos que se perdieron. Y claro, o sea, los trabajadores no tienen por qué estar informados de la reserva de derechos. Ya, o sea, tampoco es algo que abunde en todo ámbito del trabajo, nadie anda fomentando la reserva de derechos. Entonces ocurrió eso y de verdad, hace 2 meses, Jaime, no sé si me corrige, 2 meses, máximo 3 meses, se inició recién la posibilidad de que la Dirección del Trabajo otorga la facultad para hacer una reserva de derechos, que aún así, también desde el punto de vista crítico, tiene una pequeña pero importante falla, que solamente se va a aceptar esa reserva de derechos si el empleador lo acepta. O sea, aparte le llega una contra aceptación al empleador, que no sucede en la práctica cuando uno lo hace presencialmente, porque presencialmente uno va, no se encuentra con el empleador normalmente. Hay algunos empleadores que ponen ahí como un vigilante que le llamamos nosotros, pero en general uno va a la notaría, firma y no hay problema y te pasan tu finiquito y te vas y se lo pasa a tu abogado para que inicie acción. Pero la dirección del trabajo pasa esta cosa tan particular que venimos saliendo de esto, avanzamos a tener la reserva de derechos y de repente hay que hacer el empleador tiene que aceptar esa reserva de derechos. Entonces, es un poco curioso, es un poco de las cosas que uno también tiene que saber. Yo creo que estas cosas no están
por nosotros que somos abogados, no está en el Código del Trabajo. Esto es algo que ocurre, como les digo, literalmente de un día para otro, y hay que estar ahí, informarse de que sucedió esto y decirle al trabajador, mira, ¿sabes qué? No firmes, pero lamentablemente la consecuencia de eso de no firmar es que uno se tiene que ir a juicio sin el finiquito. Y uno lo que busca es irse a juicio con algo va a compensar un poco el tiempo, lo que hablábamos, las instancias procesales que se demoran un poco más. Entonces, en ese sentido, ahí se produce un poco, pero recalcar siempre, para los que estén acá presentes, que cualquier abogado de reserva de derechos son claves, son esenciales para iniciar acciones legales, y siempre se va a recomendar que sean asesoradas por un abogado especial, comentábamos que son súper específicas. Eso por esta parte. A ver, ¿alguna otra duda o algo que quieran ahondar? Habíamos ahondado un tema interesante ahora. Bueno, la presentación ya hablamos de lo esencial. Si alguien, Luz, Rodrigo, Cecilia, tienen alguna duda que fuéramos aclarando. No, que bueno, que la cultura de la reserva de derechos ahora es obligación informarla con la carta de despido, ¿o no? Me parece que tú le tienes que informar al trabajador que si lo estima puede reservar derechos. Entonces, en ese sentido, ya es parte como de De la la cultura. idiosincrasia, Claro, o mira, sea, ¿qué ahí opinas tú? Rodrigo, o sea, mira, yo como les dije a un comienzo, tengo un poco la visión, no ser el malo de la película por ser demandado principalmente, pero sí uno va también otorgando como abogado, y uno como abogado también es parte del proceso de la justicia, buenas prácticas laborales. Uno, si yo estoy con Jaime o estoy con Cristian y estamos de contraparte, vamos siempre a privilegiar las buenas prácticas, sobre todo en esta materia, que uno se dedica a esto. Entonces ahí, Rodrigo, lamentablemente volvemos un poco a lo mismo, no está hecho así, no existe la obligación del empleador de informar sobre esto. Ahora bien, cuando el empleador decide hacer el despido mediante la inspección del trabajo, por un tema de modelo de la inspección del trabajo, te va a salir o en la mediación o en la carta de aviso la posibilidad de hacer reserva de derechos respecto de esto. Pero no está todavía impregnado la cultura corporativa de distintas pequeñas, medianas ni grandes empresas, esta, esta práctica, que como ahora que ponen el punto, es bastante buena que se haga. Inclusive, te vuelvo a mencionar, independiente de que uno sea demandado o demandante, los procesos tienen un mejor curso, una mejor resolución cuando se respetan las reglas. Y eso es parte de la justicia que uno también, como abogado que es parte de esto, trata de que el juego sea un poco más interesante. A veces cuando nosotros como demandados nos llega la demanda y bien justificado, nosotros sabemos que tenemos la carga de probar, y muchas veces ya vamos como con la cola entre las piernas, como dicen, ya estamos listos, no hay mucho más que hacer, empezamos con otro juego, pero siempre se busca resolverlo con la otra parte, y a veces le toca, sobre todo el tema, por ejemplo, que va a hablar Jaime en lo siguiente, tener a ellos toda la carga probatoria, como la vulneración de derechos fundamentales, que por cierto es mucho más gravosa de la que estamos hablando y mucho más densa. Sí. Bueno, muchas gracias, Seba, por tu aporte. Cuando nos explicas qué es el autodespido y cuándo es autodespido del trabajador. Esta pregunta se ha hecho bastante, han llegado bastante consultas a la oficina con respecto a trabajadores que han consultado cuándo es autodespido y cuándo me tratan mal en el trabajo, qué hago y qué sé yo, muchas de esas consultas. También llegó una, te la envié hace 4 días, que dice, fui despedida el mismo día que me dieron licencia médica. Bueno, ese es otro tema del cual podemos conversar con Jaime, que nos va a explicar sobre despido vulneratorio de los derechos fundamentales. Me parece que tienen que ver con eso. Te dan la licencia médica y te despiden. Están faltando
Don Jaime, los derechos fundamentales del trabajador en ese caso. Bien, Claudia. Bueno, lo que el Código del Trabajo, hay norma expresa en ese sentido respecto de las licencias médicas, y está relacionado con lo que expuso Sebastián anteriormente. El Código del Trabajo prohíbe que se despida a un trabajador por esta causal, la que expuso Sebastián, necesidad de la empresa, cuando el trabajador se encuentra gozando de licencia médica. ¿Ya? Eso es lo que señala expresamente el Código. Ahora, en los casos en que esto ocurra, porque ustedes entenderán que el Código del Trabajo es el mundo del deber ser, en los casos en que ocurra, efectivamente habilita al trabajador para interponer una demanda por despido improcedente, si es la causal de necesidades de la empresa, o de cualquiera de las otras, del 159, 160 o 161, o incluso hasta un despido verbal, ¿ya? Y procedería mandar los años de servicio, el mes de aviso, en fin, y las otras indemnizaciones tarifadas que señala el Código del Trabajo, sin perjuicio en las remuneraciones y los feriados proporcionales. Ahora, si con ocasión de este despido, como dice la ley también, el Código del Trabajo chileno, se produce una vulneración de derechos fundamentales, ¿ya? Porque podría ser este acto tan vulneratorio y afectar la integridad física y psíquica del trabajador, que en el supuesto estaría cursando una dolencia, una enfermedad física o mental, y el despido podría venir siendo el corolario aquí, ya la guinda de la torta, desde el punto de vista de la vulneración. Efectivamente, también habilitaría, habría que verlo caso a caso, sí, con más detalle, habilitaría para interponer una denuncia por tutela de derechos fundamentales, que tiene bastantes ventajas procesales, tal como está contemplado en el Código del Trabajo. Primero, junto con ello, demandar además de los años de servicio, el mes de aviso, si fuera necesidad de la empresa, como señalamos. Además de esas indemnizaciones que ya señalamos, que señaló Sebastián igual, la indemnización por tutela, que puede ir de 6 remuneraciones hasta 11 remuneraciones, sin perjuicio del daño moral que también se ve en este tipo de demanda. Por lo tanto, está todo el abanico procesal en favor del trabajador. Y adelantando entonces respecto a una tutela, si consideramos que hay vulneración de derechos fundamentales, se aliviana la carga de la prueba para el denunciante, es decir, basta que él acredite indicios, ¿ya?, que genere la sospecha en el juez para que dé lugar a esta denuncia. Indicios, algunos lo han llamado principio de prueba, no prueba completa, es decir, indicios que generen la sospecha en el juez. Por ejemplo, denuncia de la inspección del trabajo, constancias de la inspección del trabajo, la misma carta de despido, informe de fiscalización, todos los medios probatorios, en fin. Eso. Ahora, también señalaba Claudia por ahí el tema del autodespido. Efectivamente, también lo voy a tocar antes de entrar a la exposición propiamente tal. Sí. Efectivamente, en la legislación laboral no solo el empleador puede despedir a un trabajador. Estamos pensando en la carta de despido, en estos despidos con carta, ¿ya? Porque también existe el despido verbal o carente causal legal, ¿ya? Se da mucho en la realidad laboral chilena, se da mucho. Yo creo que en la oficina donde yo trabajo, lo que más vemos es despidos verbales y carente causal. Pero bueno, volviendo a la carta de despido, el trabajador también puede despedirse, ¿ya? El autodespido en doctrina y jurisprudencia se ha definido como una especie de despido, es decir, aquel trabajador que se encuentra contra la espada de la pared frente a un incumplimiento grave del empleador, ¿ya? Él puede redactar su carta de despido. Los que son laboralistas por la trinchera del trabajador dirán que esa carta de despido no es necesario que cumpla con los estándares que se le exige a un empleador, ¿ya? Y lo que señalaba Sebastián anteriormente, igual, ¿qué estándar se exige que se invoque la causal? En este caso sería artículo 171 del Código del Trabajo, y en la misma carta describir y señalar los hechos que configuran la causal, ¿ya? La carta de despido es una verdadera demanda para que el trabajador, en el caso que la mande el empleador, sepa y se pueda defender después de esa imputación, de por qué lo están despidiendo. Bueno, el trabajador también tendrá que señalar incumplimiento grave del artículo 160, número 7 del Código del Trabajo, y señalar los hechos. En general, lo que se ve mucho, no estoy diciendo con esto que sea exclusivamente eso, no pago de remuneraciones, que es la obligación principal del empleador, ¿ya? ¿Qué más grave que eso?
no pago de cotizaciones, en fin, y podemos también entrar al ámbito de la vulneración de derechos fundamentales, todo lo que es el móvil laboral, hostigamiento laboral, persecución laboral, en fin, y cualquier otro hecho que se considere que el incumplimiento es grave por parte del empleado. Por lo tanto, también el trabajador puede ponerle término a la relación laboral. Si el juicio el trabajador no logra aprobar, porque aquí se invierte la carga de la prueba, como señaló Sebastián, acertadamente, en este juicio de autodespido, quien tiene la carga de la prueba es el trabajador. ¿Qué decimos nosotros los abogados con esas expresiones? A los que no son abogados, ¿cierto? ¿Quién tiene que probar aquí y convencer al juez de que hay incumplimiento grave sería el trabajador en este caso? Eso. No sé si alguien quiere agregar algo más o algún comentario. Sí, muy bien dicho, lo anotado por Jaime. Bueno, mi tema en este webinar es precisamente el autodespido. Voy a contar una anécdota. Cuando yo recién estaba titulado, esto fue hace como 7 años atrás, me llegó un caso de autodespido. Y en ese momento yo no tenía mucha experiencia, entonces fui a hablar con un colega y le dije, mira, tengo este caso. Y él me dijo de inmediato, me dijo, yo no tomo autodespidos. Yo le dije, ¿cómo? Me dijo, no, porque ese juicio es muy difícil de ganar. ¿Pero por qué? Me dijo, no, porque tú tienes que probar todo. Tienes toda la carga a la prueba. Es la inversión del juicio laboral normal. Es como lo opuesto al juicio laboral. Bueno, y es por lo que dice Jaime, es la inversión de la carga. O sea, esto que estoy comentando lo quiero complementar con otra cosa que una vez también me dijo otra colega laboralista. Me dijo lo siguiente, y este es un palo para los trabajadores de repente que tienen una visión así muy sesgada, porque nosotros como abogados laboralistas tratamos siempre de tener una visión, si trabajamos con la ética, como es la base principal de esta oficina de abogados, Sebastián y Jaime lo saben, que son abogados sumamente éticos y respetables, muy conocidos en sus respectivas áreas. Y cuando Sebastián entró a trabajar conmigo hace como 2 años atrás, yo le dije esto de la ética y en un momento le dije, mira, siempre te voy a hablar de eso, siempre voy a hablar de la ética. Y no es una cosa de que uno se ponga flores encima y se crea, bueno, no es por eso, es porque es una especie de muchas situaciones rápidamente. Todo el tiempo tenemos que tomar decisiones y la velocidad en la toma de decisiones es muy importante. Entonces, siempre que tú quieras orientarte en la toma de decisiones, ahí está la ética y siempre te va a decir lo que tienes que hacer. En ese sentido, nosotros no tomamos juicios que son maquinados, juicios inventados, porque los trabajadores también inventan juicios. ¿Ya? Aquí no se trata de que el empleador es el malo de la película y el trabajador es la víctima. No siempre es así, a veces es al revés. A veces hay trabajadores que tienen un ánimo especulativo y no de justicia, porque nosotros lo que hacemos como abogados somos también, en cierta forma, auxiliares de la administración de justicia. Nosotros también ayudamos a administrar justicia. Entonces, si esa es nuestra labor, no vamos a tomar juicios que sean ficticios. Y en ese sentido, a veces los trabajadores inventan juicios o derechamente tienen un concepto equivocado de los años de servicio. ¿Por qué digo lo del concepto equivocado de los años de servicio? Porque hay trabajadores que llevan 5, 6, 10 años en la empresa y empiezan a mirar su antigüedad laboral como una suerte de cuenta de ahorro. Eso es un error. Eso no es así. La antigüedad que uno tenga en la empresa no es de ninguna manera una cuenta de ahorro o un fondo al cual uno pueda echar mano cuando de repente quiere cambiar de rumbo. A veces, no sé, uno es mesero en un restaurante por 10 años y dice, llevo 10 años acá, tengo tanta plata acumulada por los años de servicio, voy a abrir mi propio restaurante. Hay gente que piensa así y no necesariamente lo hace por una cosa de maldad o antiética, pero uno como abogado, si sabe eso, tiene que aconsejar al cliente y decirle la verdad, y decirle, mira, esto no es un fondo de retiro, no es una especie de seguro tampoco, esto es una indemnización que podría activarse eventualmente si se dan las circunstancias legales. Esos supuestos están en las causales de despido que son taxativas, a pesar de que hay una que da bastante amplitud, que son las faltas, los incumplimientos graves, esa es bastante amplia, pero al fin y al cabo son taxativas, están en la ley y son las instancias debidamente acreditadas en un debido proceso
activa. Ese es el camino. Entonces no es una cuenta de ahorro y no es algo de repente especulativamente quiera activar que llevo 5 años en esta empresa, no me van a echar, yo sé que no me van a echar, entonces ¿cómo activo esta indemnización? Ese es un juicio por donde se mire, es un juicio antiético, porque el uso de la herramienta, nuevamente al principio, para brindar justicia, creo que un caso famoso de despido indirecto cuando el despido se incorporó fue el del futbolista, yo no soy futbolista, pero Suazo. Me parece que Suazo hizo despido. No conozco en detalle, pero sí salió harto en la prensa y el asunto es que la base del despido indirecto es que el trabajador está sufriendo una grave injusticia, ¿ya? No lo despiden por otro lado. ¿Por qué? Porque el empleador está asesorado sobre un abogado laboral, no el contador, porque muchas veces el contador es muy bueno para la contabilidad, pero se cae en lo laboral. Y yo entiendo el drama de las pymes que andan con bajo presupuesto y por eso le dan muchas cosas laborales al contador, pero realmente el experto es el abogado laboral. Entonces, si el empleador se asesora por un abogado laboral, le va a decir, mira, esta persona tiene 5 años de antigüedad, si tú la despides, te puedes ver enfrentado a un juicio donde va a tener que pagar los años de servicio, los recargos legales, etc. Y especialmente si tú la despides, tú tienes la carga de probar. Y tienes la carga de probar máxima. Tienes que acreditar todo. Y la carta de despido tiene que ser escrita en piedra. Es sagrada. No puede modificarse una coma. Una vez que la enviaste, eso es. Y de ahí no te puedes mover. Es como el principio de congruencia de los penalistas entre la acusación y, bueno, ya me estoy yendo por el tema penal, pero en laboral pasa lo mismo. La carta, de ahí no te mueves y de ahí tiene que ser la contestación de la demanda. Entonces, como el trabajador sabe que no lo van a despedir, porque tiene toda esta antigüedad y el jefe no se lo va a pagar, y tampoco no lo despiden, pero lo acosan, no tiene situaciones de mobbing o abuso laboral de cualquier tipo. Es por eso que el legislador inventó este remedio. Es un remedio procesal el despido indirecto. Es para ese trabajador que lo hostigan. ¿Para qué? Pasa mucho en la construcción, por ejemplo. No le dan tarea. Entonces el tipo está ahí aburrido, sus compañeros se burlan de él porque no le encargan nada, todos saben que no lo quieren en la empresa, pero tampoco lo echan. Entonces, ¿qué es lo que hace el empleador? Cuando actúa de mala manera, está esperando que el trabajador renuncie. Si el trabajador renuncia, no tiene derecho a ninguna indemnización. Entonces, para esa situación tan específica, tan particular, fue creado el autodespido, que es el trabajador que está hostigado, está o no está hostigado, pero tiene incumplimientos graves, como por ejemplo no le pagan toda la remuneración, no le pagan las horas extras. El criterio de gravedad, y esto es importante anotarlo, es definido por el juez. O sea, puede ser, esto no es grave, para esto sí es grave. Entonces, es un punto bien delicado, pero cuando tiene conducta motivos de un despido, pero por otro lado el trabajador no lo tiene, y por otro lado tenemos este problema que el trabajador de antigüedad ha hecho una indemnización, pero tampoco quiere renunciar porque si no, es ahí cuando va el juicio de despido indirecto, que estadísticamente se dice que no gana más allá del 50% ya. En cambio, el despido normal, ese que activa el empleador, ahí el trabajador generalmente, sin confirmar los colegas, no sé quién escuchó, gana más del 80% de los casos. Sería bueno que comentaran un poquito la estadística para que sepan acá las personas ese tipo del regular indirecto, Sebastián. Y tiene más experiencia, yo creo, en estos temas. Sí, efectivamente, hoy día empresas que con lo que dice respecto de la acta de despido, ¿ya? Y ahí arranca toda esta estadística, es decir, en la mayoría de los casos son cartas mal redactadas, esas muy pequeñas que lamentablemente, como deslizó
contador, ya voy a decir lo mismo, sin ofender a los colegas a otra profesión, pero auditores y contadores están bien en los números, ahí en los números sí que nosotros no mucho, pero cuando se meten en materia laboral, nos da, ¿ya? Porque generalmente estando con el empleador igual en el juicio, si llega a acuerdo, y uno pregunta, ¿quién le redacta las cartas de despido a usted? Bueno, nuestro contador, ¿ya? Entonces ahí sería bueno echar una mirada, y respecto a lo que preguntaban, la estadística, efectivamente, se gana la mayoría, más del 50% de los juicios se ganan por estas cartas de despido mal redactadas, ¿ya? O derechamente cuando no existe carta. Muchas veces también mal orientados los empleadores completan un acta de comprobante de carta de aviso que se completa, que se rellena en la página de internet de la Dirección del Trabajo. Y imprimen esa hoja y generalmente esa a veces la ponen dentro de los sobres, esa no es la carta de despido. Entonces, en esos casos tampoco hay carta de despido, por lo tanto la estadística es alta, sin perjuicio de que en el caso mío, la experiencia que yo tengo acá en el sur, en cuanto a juicio, la mayor porcentaje sí no lo tengo en la oficina donde yo veo el tema laboral, no lo tenemos por tal vez tantos juicios ganados. Yo creo que la mayoría se nos está, los últimos 2 o 3 años son acuerdos, ya se ha considerado bastante. Eso porque efectivamente yo creo que los empleadores analizan los riesgos en ese juicio, partiendo de lo que hemos señalado, ¿ya? Es lo que conversábamos en un comienzo, o sea, no tiene ningún sentido. Independiente de quién tenga la carga, dependiendo el juicio, uno con la otra parte va a tomar también decisiones que puedan privilegiar o compensar, por un lado, si ese dinero antes versus el riesgo que va a correr el empleador de ser condenado a más dinero. Y uno, el laboral, se va a privilegiar bastante más el acuerdo y se van a sopesar estas dos circunstancias. Y normalmente para también poder llegar a acuerdo y que se vean beneficiados ambas partes. Esa es la idea de un acuerdo. Sí, y respecto del autodespido, en la experiencia nuestra, yo voy a hablar respecto solamente a la oficina, en los autodespidos que son hartos también lo que llevamos acá, el porcentaje de tensión en juicio ha sido más del 70%, porque generalmente estamos hablando de demandas donde el imputable al empleador grave son el no pago de remuneraciones, señalada ¿qué es más grave que eso? El empleador, y el trabajador habiendo cumplido con su correlativa, que es prestar los servicios personales, y no pago de sanciones por muchos meses, todo lo que hemos vivido en el país, el estallido, llamado estallido entre comillas, y la pandemia. Entonces hay harta deuda previsional, y eso en general no requiere no es complejo desde el punto de vista de la prueba, porque ya los certificados de cotizaciones. Don Jaime, disculpe que le interrumpa. Con respecto a eso que usted dijo recién del estallido social y la pandemia y todo, aprovecho de preguntarle, esta pregunta está aquí, ¿esas serían causas de despido por necesidades de la empresa? Que la empresa justifique una quiebra, que no está generando recursos, el decir la pandemia nos afectó y por eso me veo obligado a despedir gente. ¿Se justifica? No. Para una empresa eso, cuando uno se pregunta cuáles son las causales de despido por necesidades de la empresa. Esa pregunta le quiero hacer. Bien. Un problema respecto de la causal de necesidad de la empresa ha ido en sentido contrario, señalando que no necesariamente el estallido social y la pandemia pueden fundamentar un despido por necesidad de la empresa. Se habría que analizar caso a caso, y en la medida que el despido de ese trabajador sea necesario para que la empresa pueda seguir subsistiendo, como dice la jurisprudencia, sea estrictamente necesario, en esos casos se confía en la causal de necesidades de la empresa respecto de los conceptos que señala el Código del Trabajo. Pero es la causal objetiva, por lo tanto habría que ver caso a caso, y en principio no, ¿ya? Solamente en la medida que para la subsistencia de la empresa sí, es lo que y lo otro, Jaime, Sebastián. Lo que conversamos al comienzo cuando hablamos de la empresa, o sea, la causal se ha entendido como restrictiva en ese sentido. Entonces,
no es que se tenga que se pueda argumentar unilateralmente por el empleador que existe una baja y que esa baja se va a sopesar o se va a conllevar al despido del trabajador, sino que se va a utilizar, o la ley entiende, y sobre todo la jurisprudencia de la Corte, que tiene que ser una última ratio en el despido del trabajador, entonces se vuelve muy restrictiva y va a ser aceptada normalmente en procesos de insolvencia o inclusive de reorganización, pero no precisamente por haber literalmente una baja en la producción como indica el artículo. Esas frases, lo que vimos al principio, esas 4 causales, por así decirlo, se vuelven bastante más restrictivas para el beneficio del trabajador de que sea desvinculado de manera justificada. Entonces ahí se produce también volvemos a la en materia laboral, posicionando en distintos lados. No sé si... Bueno, ¿alguien de las personas que nos acompañaron hoy día tienen alguna consulta, alguna duda, algún aporte para hacer en este webinar? Tengo una pregunta. Sí, gracias Rodrigo. Cuéntanos. Sí, bueno, hay que aprovechar el vuelo entonces, de este webinar. No sé si alguno de ustedes cree en su experiencia como laboralistas, si es que la ley de datos personales va a abrir un cúmulo así de tutela, producto de que el empleador tiene algunas prácticas un poco en su trabajo, por ejemplo, un correo electrónico personal, uso de datos personal del trabajador que se utiliza en ese sentido, ¿no? Esa autorizada tratamiento de datos, como dice la ley, está eso. Tercero, obviamente, están los datos personales, un derecho ya constitucional del 2018, tutelas masivas de los trabajadores, o este tema al no estar autorizado, lo ven así como que no va a pasar desapercibido. Rodrigo, gracias por la... A mí lo particular, lo que me ha tocado con la empresa, y como bien dices, a ver, práctica casi que va de las personales, normalmente se está incluyendo dentro de los contratos de trabajo, inclusive en anexos de confidencialidad, ¿ya? De tratamiento de uso de imagen, de tratamiento de concepto de la subordinación y dependencia, y inclusive están ingresando a los contratos de trabajo permisos de uso de imagen para hacer publicidad o marketing. Y eso obviamente que hace 5 años no existía. Eso es algo que se está viendo ahora. Si eso va a atentar o no diversidad o eventuales esto va a quedar un poco supeditado a lo que se va a estipular primeramente en el contrato. Si es que la persona que redacta el contrato, el empleador, y ojalá por medio de un abogado, cláusula o un anexo que va a ceder esos derechos de imagen, va a ser muy difícil que el trabajador luego pueda reclamar eso. Ahora, si el empleador fuera del marco, hay marco regulatorio. Un marco regulatorio puede ser la imagen, hacer una publicidad de marketing, usar la línea y ofende de alguna otra forma a la moral, a las buenas costumbres, a la dignidad de ese trabajador, que volvemos a lo que decía Jaime, a los derechos fundamentales, obviamente que se va a generar un conflicto, porque tú no puedes andar, no porque tengas un o de uso de imagen, vas a poder, por ejemplo, exponer, por ejemplo, que un trabajador con una trabajadora se van a casar. ¿Ya? Eso fue un caso que también llegó. O sea, no tiene ningún... ¿Por qué una gerencia va a decir, Juanito y Juanita se van a casar, por lo tanto, todos felicitaciones? O en este caso pasó que era una pareja que era homosexual. O sea, no tiene ningún sentido
ahí hay como una delgada línea en lo que tú llamas, Rodrigo, el uso de datos personales. Yo creo que, esta es mi opinión, porque creo que no es algo zanjado, yo creo que el tema de uso de datos personales siempre va a generar conflicto, y lo único que no generaría conflicto es el uso de datos profesionales, que vendría siendo tu persona en un ámbito de trabajo, en un contexto de trabajo, que bajo ningún punto de vista afecta tu vida personal. Pero más allá de eso, yo creo que todo lo que es aspecto profesional va a caer un poco en lo que es la protección de derechos fundamentales. No sé, ahí lo... ¿Crees distinto? Porque esto es algo, yo creo que es algo a conversar. Sí, Jaime, puedes responder tú primero si quieres. Ya, bueno, yo creo que, como se dice, la relación de trabajo es una relación de poder y efectivamente se van a producir conflictos y tal vez más, ahora que la ley es más específica. El ámbito sí está protegido con la reforma al Código del Trabajo del año 2008, artículo 485, que establece ciertos derechos que deben ser respetados del punto de vista de cuando el empleador ejerce sus facultades, que son facultades fuertes como la fe del trabajo, la facultad disciplinaria, en fin. Bueno, y todos estos conflictos, si aumentan, van a resolverse por la vía de la proporcionalidad, es decir, cuál derecho cede frente a otro, ya la necesidad. Así que eso podría yo señalar previamente. Cristian. Perdón, hacer un comentario respecto a lo que estaban conversando y que me parece muy atingente. Perdón, Jaime, Cristian. Hola, Sebastián. Hola. Hola. Lo que pasa es que estuve viendo hace poco un magistrado segundo laboral de sentido, se me escapa el nombre, pero me voy a acordar. Era con respecto a los correos electrónicos. ¿Qué pasa con los correos electrónicos cuando el trabajador deja de ser, estamos hablando de casilla, ¿ya? De correo, ya. ¿Qué pasa con esa información cuando el trabajador deja de ser parte de la empresa? Cuando son correos corporativos hay una nube donde quedan guardados. Hubo una discusión y habían dos fallos, como yo les comentaba, y me pareció curiosa desde el punto de vista del razonamiento del magistrado. Era que, claro, cuando tú envías un correísta profesional, pero tú como profesional, y este era el argumento que daba el magistrado para proteger la privacidad del correo, tú como trabajador o como persona no podías evitar que terceros te enviaban a ti, la cual podría ser profesional o privada. Lo voy a buscar el fallo y se lo voy a mandar. Que ante esa eventualidad de que pudieras recibir información que podía ser de carácter privada o podía tener terceros que te enviaban información, hacía que el empleador no pudiera tomar conocimiento de la info de en esas casillas electrónicas. Entonces, claro, yo creo que ahí estamos en una delgada línea. Claro, Yo a mi juicio que me dedico al tema laboral, creo que cuando las reglas están de que hay una casilla corporativa que tiene que ser para claramente el monitoreo o revisión estar previamente establecido en un reglamento interno. Tengo que saber cuáles son las reglas del juego, perdón. Pero por empleado, ya no son laboral, creo que el empleador tiene la facultad de correos electrónicos que hayan quedado, mejor dicho, que haya quedado guardada en la nube, porque además se entiende que el fin es poder acceder a información que es para la atención
Me llamó la disculpa, atención Jorge. el... Claro, No, dime, Seba, dime, Seba. para lo que ese empleador nunca va a poder usar esos datos, por ejemplo, en un juicio en que él sea demandado. Ahí se va a cortar la línea de la privacidad. Si lo pudieron usar internamente, quedó un rezago de información que no se la entregó el trabajador, pero, por ejemplo, si el trabajador demanda al empleador, creo que el juez no va a permitir que se exponga como correos que puedan incluso afectar a la honra, por ejemplo, del trabajador. Yo creo que ahí está la delgada línea, poder usar como quisiera quizá el empleador. O sea, hemos visto, yo creo, fundamentales que son más delgados que eso. Claro, claro, Ahí, claro. porque, bueno, en materia laboral se permiten también los WhatsApp. Los WhatsApp se suele usar bastante, es bastante común. Con Cristian una vez nos salvamos de un juicio por unos WhatsApp. Cubrimos el día anterior y es privado, no es privado, y al final, que era lo que conversábamos, y como bien lo decía Jorge, o sea, son fallos, son criterios, lo mismo que decía Jaime, hay proporcionalidad, hay límite. Oye, hay una cosa interesante, de eso que mencionas tú. Hubo un juicio en Londres, años atrás, que planteaba que dentro del teléfono personal, no de trabajo, del teléfono personal que uno tiene, prácticamente social, y está en la esfera de la máxima privacidad del trabajador. Pero Fallo sostenía que una vez que el mensaje ha sido enviado o el correo electrónico ha sido enviado, y por lo tanto esos dos sujetos, el que envía y el que recibe, ya la información pasa a tener una especie de publicidad. Uno está escribiendo ahí en esa casilla del que todavía no lo se puede decir privado y nadie lo puede tocar, y eso infringiría eventualmente el derecho fundamental del derecho a la honra, de la vida privada, que está protegido por el código. Pero una vez que ya es vía, ya es cuestionable porque sale de mi teléfono, llega una copia al servidor, porque las comunicaciones en WhatsApp en general, casi todos los chats que usamos van a un servidor público, que es una tercera parte. Tú acordaste es cuando te clica a hacer término de contenido de página, que nadie lee, por supuesto, y eso llega al servidor y el servidor... Le aprovecho, les dejé en el chat copiado el RIT de la sentencia, que es del 2009, de 12 del 2009, David Gómez, que era juez del segundo laboral de Santiago, no es, se fue. Y ahí le dejo considerando que es muy, muy interesante. Hay este tema digital, porque ahora ya, Claro. imagínate. Bueno, no sé si alguien más de los que están aquí le gustaría compartir alguna experiencia o alguna duda para que fuéramos conversando sobre eso. Yo comento algo corto. Tenemos una invitada argentina. Nos estaba comentando sobre lo interesante que le parecen las leyes laborales en Chile. Así que ahí la puede leer en el chat a Cecilia. Abogada, ¿no? Abogada argentina. Cecilia. Pero ahí leí su comentario. Laboral sí. Rige el principio. Aquí también. Y bueno, un placer. Es un placer escucharlos a todos y participar, la verdad que es interesante lo que ustedes comentan. Obviamente que hay muchas normas, por supuesto la base, lo que nosotros llamamos el telegrama laboral, que calculo que debe ser la carta de
despido de la mente en lo mismo, pero en este caso es un intercambio telegráfico en la que el trabajador decir cuando se configura de una injuria grave, como por ejemplo, pero siempre como rige el principio de la buena fe, previamente se tiene que trabajar al empleador, perdón, en el cese de esas conductas devienen injuriosas por las que él se pueda después considerar despedido. Y lo mismo en parte del empleador hacia el trabajador. Así que bueno, creo que es muy similar con su legislación. Cecilia, una pregunta. Bueno, Sí. primero agradecer el tiempo y las ganas de estar acá. Para nosotros también es un agrado que estén del otro lado de la cordillera compartiendo experiencia. Y bueno, a lo que tú nos decías, comentarte, sí, básicamente es lo mismo, rige el mismo principio, rige la misma ley. Y preguntarte ciertas cosas que pueden ser interesantes. Allá también existen tribunales, supongo, que se dedican solamente a eso, y el tiempo de demora, que era lo que hablábamos con Jaime en un principio, es extenso, se pierde, también funciona este principio de propietario como propietario por trabajador, me refiero cómo se desenvuelve un poco en materia de labor argentina. Bueno, sí, también es un tribunal, está compuesto por tribunales estatales, y en principio, bueno, uno cuando inicia la demanda, luego de notarte, lo primero digamos, en materia procedimental de laboral, se hace una primera audiencia, conciliación, y en el hipotético caso de que, bueno, no se llegara a acordar, sigue. En cuanto a tiempo, la verdad que todo es muy relativo. Lamentablemente, tengo que decir, bastante lenta. Lleva, no sé, lleva su tiempo, o a veces es una cuestión también de suerte, ¿no? Nos tocan tribunales en los que no están atestados de trabajo Claro. y están bien organizados, o que, bueno, uno tiene que esperar por ahí salga el despacho del juez, algún proveído, y bueno, eso se hace extenso, propicio, no sé, laboral suele entre 4 y 5 años, depende. La verdad que depende de 4 o las 5 años, tremendo. circunstancias. Por lo general uno trata siempre de conciliar, ¿no? De llegar a un acuerdo que sea justo para ambas partes, porque si no suelen ser muy extensos. No, claro, hablando de repente, un juicio, claro, muy largo, te puede durar 4 años, pero en general están en 1 o 2 años con cortas apelaciones, pero un juicio que sea normal, 5 años, no, me parece que están, ahí no queda nada más que conciliar, ¿no? No sé si es alternativa tampoco. Gracias por compartir la experiencia, Cecilia. No, de nada. Bueno, nos quedan a las 8:15 termina este webinar, así que quedan 5 minutos. ¿Alguien quiere aportar algo más? ¿O damos ya por finalizado el tema? Claudia, quería comentar algo muy breve, pero igual va a quedar para la confirmación de todos los participantes, abogados y no abogados. Tengo en Latinoamérica, yo no lo veo tan, lo he dicho, pero quisiera comentarlo, yo no lo veo tan mal de vista de la tutela efectiva a los trabajadores. Es eso, es decir, la posibilidad que tiene el trabajador de llegar a un tribunal y lograr que lo indemnicen y paguen y se dejan todas estas diferencias al tema de relación al consumidor. Porque sin ir más lejos, en Estados Unidos tengo entendido, por el periodo que estudié en un magíster en la Universidad de Olivaña, uno de los profesores nos hicieron leer harto material. Eso ustedes lo pueden confirmar también, que en Estados Unidos, incluso en muchos de Estados Unidos, existe el despido incausado, es decir, el empleador puede despedir sin invocar ninguna causal.
Y más encima no está obligado a pagar años de servicio ni mes de año, que es lo que Claro. manda acá en Chile. ¿Ya? Eso quería comentar. Gracias. Bueno, ¿alguien más? Cristian, tú viviste en Estados Unidos un tiempo. Es así, como dice Jaime, ¿no? Bueno, yo la verdad no he mucha experiencia en lo judicial, ¿ah? Lo que sí puedo comentar es que considero que en Chile tenemos un sistema legal al trabajador. Yo creo que aquí me metí el dedo en la llaga, porque algunos van a salir como que no es suficiente, más protección para los trabajadores, pero yo creo que es difícil balancear la cosa, ese poder que una base del derecho laboral es que mediante una, como decía mi profesora Gabriela Lanata, ella es ministra de abogada integrante de la Corte de Concepción, laboral lo que busca es suplir la inferioridad económica y de poder del trabajador mediante una superioridad jurídica. Y ahí están los principios proteccionistas del trabajador, también los principios de interpretación que son a favor del trabajador, etc. Pero creo que a veces la cosa se puede desbalancear un poquito. Y en Estados Unidos, en general, la cultura legal laboral no es proteccionista. Es como ustedes lo ven en la serie. You fired. Así te despiden de la nada. Y chao, cero indemnización. Acá en Chile, bueno, el empleador hace eso y el trabajador lo mira así y le dice, te veo en la corte y te va a ir mal. Entonces, creo que es balancear un poco la cosa. A mí no me gusta personalmente cómo está, encuentro que es demasiado proteccionista de repente. Falta fortalecer algunas áreas del trabajador, sí, sin duda, pero en general veo que la balanza está un poquito desbalanceada. Eso es. Bueno, muchas gracias, Cristian, por tu opinión. Es súper valiosa. También acá, gracias, Cecilia, por tener una vecina trasandina. Gracias, Sebastián, Jaime, Rodrigo, Jimena. Gracias a todos. Acá Jorge también, muchas gracias por tu aporte, Jorge. Y bueno, muchas gracias a todos por haber participado de este webinar. Día martes. Gracias a todos también Bien, por muchas gracias. el tiempo y creo que fue una buena y grata experiencia, así que esperamos volver a reencontrar. Sí, aceitar A los todos mortones amigos, para volverse colegas. experto en webinar. No es Claro. fácil estar detrás de una Gracias, pantalla. Muchas gracias. Así que bueno, Gracias a agradecemos a todos por la valentía de haber Vale. estado aquí. Muchas gracias. Sí. Chao. Vale, Vale, muy bien. Chao. Saludos. Chao. Chao, chao. Chao.